países que cuentan en el mundo y que no han sido comprados con el petróleo de Maduro, como ocurrió lamentablemente en la OEA, donde todos esos paisitos del Caribe que le deben plata a Maduro y que no se la pagarán jamás porque no tienen con qué pagarle, votaron en contra de la resolución que la OEA pretendía tomar para darle un respaldo definitivo a Guaidó y para desconocer el supuesto gobierno de Nicolás Maduro. Un usurpador en el poder, respaldado por los militares, todos con su bastón de mando en la mano, levantando el bastón de mando, unos comprados, que no tienen a dónde ir. ¿Quién va a recibir a esos corruptos? ¿En qué parte del mundo? ¿Dónde tienen además el dinero? Es que a Venezuela se la robaron y estamos hablando de trillones de dólares en la terminología americana. Esto es el mayor robo que ha habido en la historia. ¿Dónde está todo ese dinero? Y eso es lo que hay alrededor del Maduro. Alrededor de Maduro no hay pasiones políticas, ni hay interés por Venezuela. Hay intereses personales, egoístas, de esos militares. Hablaremos más adelante con Alberto Schlesinger, que nos contará cómo se va a manejar económicamente Venezuela, porque es que esa es la gran pregunta. Venezuela vive del único petróleo que le pagan, que es el petróleo que le pagan los Estados Unidos. ¿Qué pasa si los Estados Unidos cierran la llave? Obviamente el castigo será contra todo el pueblo de Venezuela. Qué situación tan difícil. La represión deja más de 26 muertos, hay manifestaciones en todo el país, hay movimientos de gente desesperada, enloquecida, porque no tiene comida. Y ahora sí que es cierto que no va a haber comida en Venezuela. ¿Cómo se va a manejar el problema de las embajadas? Maduro insiste en que él va a expulsar a los de la embajada de los Estados Unidos y que tienen 72 horas, ya serán 36 o quién sabe cuántas. Los Estados Unidos dicen que va a retirar su personal más sensible de la embajada, que los demás se van a quedar ahí a ver qué sucede. ¿Se atreverá Maduro a ejercer actos de violencia, de fuerza física en contra de los representantes diplomáticos de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a suceder? Esa puede ser la mecha que se encienda. Aquí entre nosotros pasan desapercibidas noticias. Ayer se incineró maquinaria de el Ingenio Castilla en Miranda, Cauca. Nadie dice nada, nadie cuenta nada, ya esos son hechos que pasan desapercibidos. Ayer tuvimos marcha estudiantil, eso fue un remedio de marcha. Esos ya son 100 o 200 o 300 delincuentes que salen a hacer daños, a atacar a la policía y nadie les hace nada. Nada, no hay respuesta. La policía no se siente autorizada, respaldada para protegerse y para proteger a la ciudadanía. Estos destruyen lo que les da la gana destruir, hacen lo que les da la gana de hacer. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Renunció el director de RCTV por el lío de los puros criollos. Una, una cosa supremamente grave. Es que ya y en este gobierno está pasando, nos consta, lo sabemos, el que no está de acuerdo con el gobierno queda descalificado para trabajos que no tienen que ver con el gobierno, para trabajos técnicos, para no hay que eh, hacerle loas al gobierno para poder trabajar en ciertos sentidos. Eso fue lo que quedó a las claras en RCTV y tuvo que renunciar su director. Sigue el juicio contra José Elías Melo. Dramático, esto es una circunstancia absolutamente dramática. Ayer se oyó la declaración de uno de los gerentes del proyecto, el ingeniero Millán, que contó cómo él veía unos cheques enormes que le consultaba a José Elías Melo, que José Elías Melo decía que iba a preguntar y que después decía que sí, que se giraran los cheques de las coimas. Esa historia no está clara en absoluto, pero es una historia inmensamente
desagradable. Lo de Millán era un chequecito de 18.000 millones de pesos. Que dijo yo, ¿a título de qué voy a girar? Y después le dijeron, sí, gírelo. Se lo dijo José Elías Melo, que no tiene todas las de ganar en este proceso. Otra novela de terror en Colombia. Encuentran muerto a esposo de la psicóloga asesinada en el Caguán. ¿Tiene conexión lo uno con lo otro? ¿No tiene ninguna conexión? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez, como dijera el poeta, nunca sabremos nada. Sigue cerrado el gobierno de los Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto? Ya mucha gente del gobierno tiene hambre, tiene que acudir a la caridad de los vecinos para que les den un plato de comida. Esto no puede seguir sucediendo. En el país más poderoso y más rico del mundo y en el faro de la democracia universal no puede estar pasando esto, pero está pasando. Segunda orden de captura de Interpol contra el ELN, contra Aureliano Carbonell. Ya habían dictado orden de captura contra Pablo Beltrán, señal clarísima de que esto es indefendible, es que no se puede defender un acto terrorista. A eso le pueden dar las vueltas que quiera. La ONU, alcahueta del terror en Colombia, puede decir lo que le dé la gana, y que la paz y que los diálogos, señores, ¿hubo o no hubo un acto terrorista? ¿Los actos terroristas son admisibles antes, en medio, después de un conflicto? Bueno, contesten esa pregunta. Lo mismo conteste la Noruega, que posa el Premio Nobel de la Paz, nido de terroristas de exportación, es lo que es Noruega. Qué lástima, un país tan grande que tenga conductas tan despreciables. La gobernadora del Quindío, exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado. Ya la noticia periodística es que se desviaron 2.000 millones de pesos. Aquí las cosas no la dicen por su nombre. No se desviaron, se robaron 2.000 millones de pesos en el Quindío, con la anuencia o con la participación de la exgobernadora que ahora es llamada a juicio. Vuelve el tema del galeón San José. Recuerden ustedes que hemos hablado de la posición de España. Ahora España va a presentar un memorándum a ver qué se hace con el galeón San José. Nadie sabe por dónde coger ese tema. Y nadie dice una sola palabra sobre las sentencias ejecutoriadas hace mucho tiempo de la Corte Suprema de Justicia en esa materia. Nadie dice nada. Noticia muy reciente: evacúan trabajadores de Hidroituango por precaución. Claro, obviamente que es por precaución, pero alguna cosa tiene que estar pasando en Hidroituango para que evacúen los trabajadores. Hay un lío del reciclaje en Bogotá y un enfrentamiento entre Peñalosa y la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional se mete a legislar y a dar unos detalles y a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Ese no es su oficio. Hace rato que la Corte Constitucional dejó de ser aquello para lo que fue creada, que es una jurisdicción que debe proteger la Constitución, y a través del maldito camino de la tutela se ha dedicado a gobernar. Entonces ahí tiene un conflicto con Peñalosa y ahí tenemos que estar con el alcalde. Pero el alcalde es el que sabe cómo es el problema del reciclaje. Estos de la Corte Constitucional no tienen la menor idea, pero dan todos los detalles de cómo se debe proceder a reciclar la basura en Bogotá. En el Perú, Fujimori de nuevo a prisión. Está enfermo, tiene más de 80 años. Lo dieron de alta lo suficiente para volverlo a mandar a una cárcel. Esos extremos de crueldad son ejemplarizantes, valen la pena. No podría tener su casa por prisión, no podría ser así para que lo tengan en condiciones dignas. Uno se pregunta, sin ser amigo de Fujimori, sin justificar las cosas que pasaron y sin tomar partido. Simplemente uno se refiere al valor ejemplarizante de la pena. Habrá investigación independiente de la ONU sobre crimen de Jamal Khashoggi. Eso se silenció
y se silenció por razones de interés. ¡Ay, cría intereses! Una de las más grandes obras del siglo XX definitivamente fue la de los intereses creados de don Jacinto Benavente. Crea intereses. Alrededor del crimen de Khashoggi lo que hay son intereses y todo el mundo calladito la boca. Todos sabemos quién mató a Khashoggi. Todos. Todos sabemos cómo fue esa tortura final. Todos. ¿Quién hace algo? Nadie. Es que es con Arabia Saudita. Está dicho todo. Macedonia, la disputa con Grecia. Nosotros recordamos que de Macedonia salió la más grande expedición militar de Grecia hacia el mundo, las conquistas de Alejandro, cómo cambió la faz del mundo, y eso es Macedonia, parte de Grecia. Cómo son las trifulcas internas ahora y las decisiones de los jueces y la ley, lo que quieran. Macedonia, parte fundamental de la Grecia antigua. La Corte de Ucrania condena al expresidente Víctor Yanukovych a 13 años de prisión por traición. Vayan tomando nota los presidentes. Hamas rechaza donación de millones de dólares de Qatar para ayuda humanitaria, porque tiene no sé qué problema con Israel y entonces la ayuda humanitaria para los demonios. Qatar la ofrece, pone los millones de dólares en las manos de Hamas y Hamas la rechaza. Es como la ayuda humanitaria para Venezuela, que Venezuela no la recibe porque allá no hay crisis humanitaria. Se mueren los niños de hambre, quedan en retraso mental irreversible, se mueren los ancianos, la situación en los hospitales es absolutamente crítica, pero no hay crisis humanitaria. ¿Qué va? Siguen manifestaciones en Sudán contra el dictador Omar el-Bashir. Recuerden que la Corte Penal Internacional juzgó a este hombre, lo condenó, pero él sigue haciendo lo que le da la gana. Es el dictador de Sudán. Está pedido en extradición por la Corte Penal Internacional. Se pasea por toda el África muy orondo y muy tranquilo. En estas manifestaciones van 29 muertos. Una noticia para destacar y para celebrar. Se ha producido la primera transferencia pacífica del poder en el Congo. Primera vez que no hay muertos, que no hay golpes, simplemente elecciones y el líder opositor llega al poder. Félix Tshisekedi. Recuerden pues cómo dejó Bélgica, la que hoy habla de los derechos humanos, la que hoy es la cuna de la Unión Europea y la que posa de tantas virtudes democráticas, ¿cómo dejó el Congo? Cuando se fue, se contaban con los dedos de las manos los profesionales educados que había en el Congo. Esa fue la colonización del llamado Congo belga. Rescatistas españoles llegan al sitio donde debe estar el cuerpecito del niño que cayó a un pozo hace 10 días. Me parece que no hay ninguna esperanza de rescatarlo con vida. Qué dolor tan grande. Se hizo lo que se pudo, se hizo un túnel paralelo y ya un túnel sí que corría en paralelo con el túnel por el pozo por donde el niño cayó. Ahora están en la parte transversal, parece que están ya a muy pocos centímetros de llegar al cuerpecito del niño que seguramente ha fallecido. Otro chicharrón para Duque, como él los llama chicharrones, pues lo tenemos que mencionar y de esto hablaremos en la hora de la verdad, del Banco Agrario. ¿Qué fue lo que pasó con el Banco Agrario? ¿Cómo fueron los créditos que desde el Banco Agrario se entregaron sin ningún rigor bancario? Sin ninguna de las precauciones que un banquero juicioso debe tomar para precaver el retorno del dinero que está entregando. A los tales desmovilizados, a las FARC, con órdenes del doctor Pardo, de Rafael Pardo, y con orden expresa de Juan Manuel Santos. Y nos dicen, lo tendremos que verificar, que la cartera mala del Banco Agrario está en las cercanías del 10%. Como alguna cosa aprendimos en materia de banco,
Un banco que tenga una cartera mala del 4% tiene que declararse en estado de emergencia y dedicar todos sus esfuerzos a la recuperación de la cartera. Un banco con el 10% de su cartera no cobrable no es un banco viable. Otro chicharrón. El doctor Mejía tendrá que ver cómo recompone las cargas, pero los colombianos tenemos que saber la verdad. No nos sigan ocultando la verdad. ¿Cómo se otorgaron los créditos en el Banco Agrario? ¿Con qué rigor? ¿Con qué precauciones? ¿Con qué garantías? Esa era plata de todos los colombianos y el Banco Agrario debía tomar esos capitales para encauzarlos hacia lo que corresponde, el desarrollo agrícola. Eso no pasó. Que Juan Manuel Santos y Rafael Pardo respondan ante la historia. Dos juristas importantes, Shlomo Ben-Ami y Kai ambos, están contestes en decir que lo del ELN no tiene posibilidad de solución distinta a la que ha propuesto el presidente Duque. Ben-Ami dice, un país garante no puede ser refugio de terroristas. Y Kai ambos, la posición del ELN es legalmente insostenible. Los grandes juristas del mundo, los países que cuentan en el mundo, los países de América Latina que tienen algún significado demográfico, todos están contra Maduro. Maduro, el que se robó a Venezuela. ¿Esto cómo va a seguir? Y en Hoy en la Historia, recuerdos muy tristes y muy dolorosos, pero hay que tenerlos vivos y presentes. Los asesinatos canallas de Cuando vivas conmigo. Con esa canción tan hermosa, saludemos la mañana. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer el gobierno de Estados Unidos dispuso la evacuación de todo su personal no esencial en la embajada de Venezuela, en la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Además, emitió un comunicado en el que llamó a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a considerar su abandono del país. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos aclaró que esta medida de retirar personal de su embajada no se debe al pronunciamiento de Maduro de que le daba 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que salieran del país, sino al riesgo que existe en este momento específicamente en Caracas. Estados Unidos insiste en que no va a cerrar la embajada en Venezuela. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció ayer que tiene dispuestos como primeros fondos $20 millones en ayuda humanitaria y que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Venezuela en su reconstrucción. También el hecho importante de ayer es que Juan Guaidó dio su primera entrevista después de juramentarse. Fue en Univisión y habló de los puntos fundamentales respecto a la ruta que seguirá. En primer lugar, está gestionar ayuda humanitaria, es en lo que más enfatiza. Luego habló de su ley de amnistía, ley que dice decretará para buscar fundamentalmente que los militares con tranquilidad abandonen a Maduro y apoyen al gobierno legítimo de Guaidó. También dijo que esa amnistía puede cobijar a Maduro, agregando que amnistía no es impunidad ni tampoco olvido. Este punto en específico desató varias críticas en redes sociales. Muchos venezolanos no entendieron a qué se refería con amnistía para Maduro. Respecto a las elecciones, que según la Constitución venezolana se deben realizar 30 días después de que se juramente, aseguró que hay que trabajar para que en el menor tiempo posible se puedan realizar, porque evidentemente en este momento el poder electoral está secuestrado y no se puede hacer elecciones con el mismo CNE. El otro hecho importante de ayer tiene que ver con que, según el ministro de Defensa, que dice Maduro que es el ministro de Defensa, porque este hombre definitivamente no es el ministro de Defensa, el señor Vladimir Padrino, leyó ayer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el que ratifica su respaldo a Nicolás Maduro como jefe de Estado y advierte que no aceptará jamás a un presidente impuesto. Los asuntos más importantes de los que estamos pendientes. ¿Qué pasará con la embajada? ¿Se atreverá Maduro a atacar de alguna forma a los funcionarios de la embajada americana? Parece improbable. ¿Guaidó tomará una línea directa para confrontar a Maduro? ¿Pedirá, por ejemplo, ayuda militar internacional para sacar a Maduro de Miraflores? Es lo que muchos quieren, pero no parece tampoco haber avance en ese sentido por ahora. Finalmente, es motivo de discusión lo que puede ocurrir con las finanzas y con las empresas venezolanas en el extranjero, porque lo que
que sucedería es que los bienes de la nación en países que reconocen a Guaidó como el presidente legítimo quedarían a disposición, pues por supuesto, de Guaidó. Eso incluye, por ejemplo, ahora que el Reino Unido reconoció a Guaidó, el oro que se guarda como parte de las reservas del país en el Banco de Inglaterra, y también incluiría, por supuesto, el dinero de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Entonces, todos atentos a lo que pueda ocurrir, porque esta oportunidad no se puede desaprovechar y porque los venezolanos físicamente no aguantan más. Hablaremos un poco más adelante con el doctor Alberto Lessinger sobre este último tema, Vanessa. ¿Cómo va a ser el manejo de los poquísimos recursos que le quedan a Venezuela para medio hacer mercado, para que la gente medio coma, especialmente los amigos del régimen? Los que no son amigos del régimen, que no coman, ¿no? Claro. Bueno, la situación de Venezuela no puede ser más angustiosa y esto tiene que tener un desenlace y pronto. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues de un régimen nos vamos a otro porque ponemos el ojo en Cuba, en donde se encuentran los negociadores del ELN, ese grupo terrorista que atentó hace una semana ya contra la Escuela de Policía General Santander. Un atentado terrorista que, sin lugar a dudas, pues viola todas las disposiciones en materia de derecho internacional, en materia de derechos humanos, y que ha llevado al gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a activar de nuevo las circulares rojas en contra del COSE, de la cúpula del ELN, el Comando Central del ELN, y se reactivan entonces todas las circulares rojas contra esa cúpula. Ayer fueron reactivadas las circulares rojas de alias Gustavo Martínez, de Consuelo Tapias, Tomás García, Isabel Torres, Alirio Sepúlveda, Silvana Guerrero, Vivian Henao y Óscar Serrano. Se espera que Interpol comunique esto de la manera más rápida y oportuna a todos los países, pero sabemos que están en Cuba y se espera en realidad que Cuba entregue de pies y manos amarrados a estos señores a la justicia colombiana. ¿Por qué? Porque ellos violaron las disposiciones en materia de derecho internacional. Disposiciones que, pues, esto ya lo ha reiterado profesores internacionalistas como Kai Ambos, quien pues ha dicho que hay una jerarquización en las normas y en las leyes del derecho internacional y que no hay un protocolo que valga en situaciones como esta. Ellos deben ser entregados a la justicia colombiana, deben venir a responder. Se activó también, hay que decirlo, la circular roja en contra de alias Aureliano Carbonell, quien tiene deudas con la justicia colombiana por su participación en la masacre de Machuca, una participación que le valió ya una condena de 40 años de cárcel y pues se encuentra prófugo de la justicia colombiana. Así que esperamos que estos señores terroristas sean entregados a la justicia colombiana, pero pues el tema es que están en Cuba y Cuba obviamente está desconociendo el derecho internacional y al desconocerlo pues está protegiendo a estos terroristas, una protección que no se puede permitir y que el gobierno colombiano debe insistir ante toda la comunidad internacional y sobre todo ante Naciones Unidas para que respalde al gobierno colombiano en esta petición de extradición de los guerrilleros. Como lo explicaba magistralmente Tatiana Londoño ayer, frente a un acto terrorista no hay protocolo que valga. Es que en Noruega nos quiere enredar con ese tema y la ONU también, es que el protocolo, entonces hay que dejarlos que vuelvan a la selva tranquilos porque el protocolo dice, no, es que cometieron un acto terrorista, lo confesaron y ante acto terrorista no hay protocolo que valga, así de sencillo, así de fácil. Vamos a ver qué ocurre en esta materia y qué diablos hace Cuba, la cuna, el escondrijo, la guarida de todo el terrorismo que ha afectado a Colombia en los últimos 50 años. ¡Qué horror! Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Una muy desnutrida marcha de estudiantes de las Universidades Nacional, Distrital y Pedagógica se movilizó por la ciudad de Bogotá. Los estudiantes marcharon para pedir que se desmonte el escuadrón SMAT de la Policía Nacional y por el asesinato a líderes sociales. Durante las marchas, con la asistencia de muy pocos estudiantes, encapuchados atacaron con piedras y palos el CAI cerca a la estación Museo de Oro en el centro de la capital, donde se escuchaba a la policía pedir ayuda.
2 estaciones de Transmilenio del centro dejaron de prestar sus servicios. También se presentaron actos vandálicos en contra de la sede El Tiempo y del ICETEX. El acto más repudiable que se presentó en esta jornada de movilizaciones estudiantiles se presentó en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, donde personas encapuchadas, presuntamente estudiantes de la Universidad de Córdoba, obligaron a los pasajeros de un bus de servicio público a descender del vehículo para luego prenderle fuego. La administración municipal ofreció 10 millones de pesos como recompensa para quienes entreguen información sobre los responsables de este acto. Recordemos, doctor, que varias universidades públicas del país ya iniciaron clase, entre ellas la Universidad Nacional, sede Bogotá, y acogieron el acuerdo firmado con el gobierno del presidente Iván Duque. Estudiantes a estudiar. Es lo que deben hacer. La manifestación de ayer fue lamentable. Eso no fue manifestación ni fue nada. La pregunta es ¿dónde está la policía? ¿Y qué respaldo tiene? ¿Y cómo es posible que 100 o 200 o 300 vándalos, que es lo que queda de todo eso, hagan lo que les dé la gana y ataquen a la policía? Y la policía tenga que pedir socorro y nadie la socorre. Y la policía no se pueda defender. Esto es inaudito en manos de 200 o 300 sinvergüenzas, que no son estudiantes. Esos no son estudiantes. Esos son simplemente vándalos y terroristas. Y no lo sabemos enfrentar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, la marcha estudiantil de ayer no fue marcha ni fue estudiantil. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En el marco del encuentro de la jurisdicción constitucional, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le pidió al Congreso y al Poder Judicial que sigan trabajando sin descanso con el Gobierno Nacional para sacar adelante la reforma política, la reforma a la justicia y un código electoral. Según la vicepresidenta, estas reformas son supremamente importantes para el país, pues constituyen los 3 ejes esenciales del fortalecimiento del Estado para lograr que la democracia colombiana sea cada vez más profunda, sostenible y creíble, y para evitarle a Colombia cualquier riesgo como la tragedia que vive Venezuela hoy. Eso fue lo que dijo la vicepresidenta en el encuentro de la jurisdicción constitucional. A su turno y en reacción a este anuncio de la vicepresidenta, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que las sesiones extraordinarias del Congreso de la República serían convocadas por el gobierno a partir del 6 de febrero mediante decreto. Ella dice que ese es el límite para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y para que sea convocado el legislativo para su estudio. De esta convocatoria ya se había hablado a finales del año 2018, doctor Fernando, en diciembre, pues habíamos visto cómo varios proyectos tuvieron que tramitarse a través de sesiones extraordinarias donde el Congreso tuvo que trabajar fuertemente hasta el 24 de diciembre prácticamente. Mientras la gente comía natilla, los legisladores trataban de darle trámite a algunas normas. El Plan Nacional de Desarrollo será socializado previamente en reuniones privadas con las bancadas presididas por el presidente Iván Duque, quien estará al frente de él. El presidente del Senado, Ernesto Macías, ha pensado y ha expresado que estas sesiones extraordinarias que empezarían en la primera semana de febrero van a empatar con las ordinarias que arrancan el 16 de marzo y van hasta el 20 de junio. Según la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, en la reunión de los partidos, el presidente Duque también tendrá un papel para dialogar y la oportunidad de expresarles a ellos los pormenores de lo que será la nueva reforma a la justicia que está preparando en estos momentos la ministra Gloria Borrero, y quien, recuerde usted también, el año pasado fracasó y no logró darle trámite a esa reforma a la justicia por la cantidad de inconformidades y de problemas que traía en sí misma. Desde el Partido Verde ya están pidiendo que no solamente se convoque a sesiones extraordinarias para hablar del Plan Nacional de Desarrollo, sino que también se involucre otros proyectos que llamaron ellos los proyectos anticorrupción para poderles dar trámite. Debo recordar que en gran medida esos proyectos fueron un fracaso porque se hundieron en la legislatura pasada. Sobre la reforma política, también recordemos que logró pasar el año pasado en últimas sesiones, dejando un sinsabor porque el eje fundamental, que era la lista cerradas, se hundió en esa primera parte de los debates. Fueron 4 debates, faltan otros 4 debates por librarse para poder darle vida a la reforma política, que por ahora está en nada. Veremos si logran revivir las listas cerradas, que es el espíritu de esa reforma. ¿Y cómo se revive una cosa que ya fue rechazada? Tendrán que revivirlo a punta de proposiciones. Pero no puede ser. Le faltan todavía 4 debates.
una norma tiene que ser aprobada en 8 debates, una reforma constitucional. Y si ya fue negada en un debate, negada se quedó. Uno no puede revivir en el último debate una cosa que ha sido negada en los debates anteriores. Ahorita vuelve a la comisión, a las comisiones primeras en el Congreso de la República, y todos apuntan a que van a hacer el esfuerzo por convencer de la necesidad de las listas cerradas. Había todo tipo de especulaciones alrededor de eso. Unos decían que era buenísimo que se pudiera aplicar a partir del 2022, otros decían que eso era imposible. El caso es que los partidos no se ponen de acuerdo en que sea un mecanismo para fortalecer la democracia colombiana. Desde el Centro Democrático se están dando la pela y asegurando que es necesaria la lista cerrada. Y ojo, porque hay un tema clave también ahí, que es la segunda vuelta para Bogotá, la segunda vuelta en las elecciones locales en Bogotá. Sí, señor, eso es uno de los temas de la reforma política. Bueno, yo pues insisto en que negado, como fue negado un artículo en uno de los debates de una reforma constitucional, no puede ser revivido después. No puede ser. Bueno, en fin. De manera pues que en eso estamos. Sesiones extraordinarias para reformas que no conocemos de mar. Es que lo grave es que no sabemos qué es lo que está proponiendo el gobierno. ¿O sí sabemos? No. Bueno, muy Todavía, bien. por ejemplo, la Entonces, reforma a la justicia, que es lo que está pidiendo. Las listas cerradas, rechazadas. La desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, Rechazada. para darle otra dimensión a la justicia colombiana, rechazado. Entonces, ¿qué queda? La transformación del Consejo Nacional Electoral también desapareció. Eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué queda? Ay, recordamos tanto los versos del maestro Valencia, ¿no? Tiras de piel cadáveres de cosas. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo, hoy es el fútbol, porque Colombia quedó ubicada en el grupo B junto a Argentina, Paraguay y Qatar, luego de realizado ayer el sorteo de la Copa América 2019, que después de 30 años regresa a Brasil y que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio. El primer partido de nuestra selección será frente a Argentina el 15 de junio en Salvador de Bahía, luego el 19 del mismo mes frente a Qatar en Sao Paulo, y la fase de grupos se cierra frente a Paraguay el 23, nuevamente en Salvador de Bahía. Los otros dos grupos quedaron conformados así. El grupo A estarán Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú, y el grupo C, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final. Sobre el grupo de Colombia, Argentina todavía sin confirmar el regreso de su estrella Lionel Messi, pero que seguramente lo hará. El señor Messi no se pone la camiseta albiceleste desde que terminó el Mundial de Rusia, donde fueron eliminados en octavos de final. Su nuevo técnico, Lionel Scaloni, renovó el plantel, donde apuesta por los jóvenes. Este técnico, que fue escogido por la Asociación Argentina de Fútbol para dirigir la selección albiceleste para esta Copa América. Él hizo parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y fue el único que quedó. Así que podríamos decir, doctor Londoño, que es un técnico interino. Qatar actualmente está en los cuartos de final de la Copa de Asia, donde se enfrentarán a Corea del Sur. En su país se celebrará el próximo Mundial y seguramente se están preparando para tener un gran desempeño como anfitriones. Y Paraguay, siempre una selección fuerte, que ahora es dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio, que nunca se ha enfrentado a Colombia. La Copa América, primer examen para el que será el nuevo técnico de la selección, el portugués Carlos Queiroz, ya con Irán en semifinales de la Copa Asia, doctor Londoño. Como quien no quiere la cosa, usted me dice que juegan un partido en Salvador Bahía. Y Sí, después luego en Sao juegan Paulo. otro en Sao Paulo y luego vuelven a Salvador Bahía. Míreme y después me cuenta cuántas horas de vuelo hay entre Salvador Bahía y Sao Paulo. Creo Me que es cuenta. lejos, ¿no? No, Yo le cuento. me cuenta cuántas horas de vuelo hay. Y en un minuto estaremos con el más grande especialista en temas de Venezuela que hay en Colombia, el doctor Alberto Schlesinger. ¿Qué le va a pasar ahora en Venezuela? ¿Y cuáles son las cartas que va a jugar los Estados Unidos en materia económica? ¿Con qué va a ser mercado Maduro para medio darle de comer siquiera a sus amigotes en Venezuela? En un minuto, Alberto Schlesinger estará con nosotros en la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana, 39 minutos.